no los tienen que ir escribiendo, es la lista, ok. Las dudas van a ser al final, únicamente hasta el final, ¿de acuerdo? Ahorita pueden ir anotándose en el pase de lista. Mientras les digo, yo voy revisando acá quién va entrando y demás, si llegan tarde y eso. Ok, las hojas que tenemos ahorita con el material empiezan con el tema del hiato. Para entender mejor el hiato debemos saber que hay acentuación, ¿no? Tiene que ver con la acentuación y que contamos con diferentes vocales, que son 5, pero recuerdan que estas se clasifican en fuertes y débiles, ¿vale? ¿Recuerdan cuáles son las fuertes? Bueno, las fuertes son la A, la E y la O, porque nosotros cuando las pronunciamos abrimos más la boquita, ¿verdad? O sea, como que tienen mayor potencia de sonido y las débiles casi no se escuchan, la I y la U. Nosotros cerramos un poco más los labios y entonces en una palabra casi no se escucha, ¿sale? De hecho, cuando se llegan a juntar una vocal fuerte y una débil, pues la débil va a perder todavía más fuerza y casi va a ser imperceptible. Entonces, cuando sabemos que estamos en este caso que les pongo, se le llama diptongo. Esto que tienen acá es importante que lo entiendan para que no haya problema con la cuestión del hiato. Entonces, el diptongo es cuando una vocal fuerte y una débil están juntas, ¿sale? Aquí están 2 ejemplos, bueno, 3. Diario. Entonces, en diario, ¿cuántas sílabas tenemos? Tenemos 2. Acuérdense también que hay que entender cómo funcionan las sílabas, ¿sale? En una palabra así de manera sencilla, cada sílaba tiene una vocal. Eso es como lo más normal en nuestro vocabulario, que nuestras palabras que se formen de 2 a 10 sílabas, por ejemplo, todas cuentan por lo menos con una vocal, ¿sale? Pero en cambio, puede haber sílabas que tienen este caso del diptongo, es decir, hay una vocal débil con una fuerte. No importa el orden en el que aparezcan, ¿eh? Puede ser primero la débil y luego la fuerte o al revés, ¿sale? Como vamos a ver acá en cambio, en baile. Si ven, el orden es indiferente. Siguen siendo vocales fuertes y débiles juntas. Perdón, ahorita quito el chat. Entonces, un diptongo es cuando una palabra contiene una sílaba que tenga vocal fuerte y vocal débil. Aquí están. De hecho, hay un montón. Nuestro idioma se presta para más de ese tipo de palabras. Y, por ejemplo, si ustedes quieren entenderlo mejor, lo que pueden hacer en casita es disponerse a jugar, no sé, basta, y tratar de incluir la mayor cantidad posible de palabras que presenten un diptongo, porque son muchas. Nosotros los usamos todo el tiempo y no nos damos cuenta de que estamos frente a un diptongo. Triptongo ya no lo vemos tanto aquí porque es poco común. Pero entonces, el diptongo, una sola sílaba, ¿sale? Aquí están separadas, aquí con guión, las 3 palabras son de 2 sílabas. Diario, cambio, baile, para que vean cuáles son las que cuentan con diptongo. Entonces yo espero no hacerlos bolas, subrayé justo las sílabas que son diptongos, ¿sale? Porque, por ejemplo, en cam no hay diptongo, solo es una vocal fuerte. Y lo mismo en baile, le tampoco tiene un diptongo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el diptongo. Ahora bien, no se puede separar una vocal débil de una fuerte. Ambas forman una sola sílaba, ¿sale? Entonces, esto nunca tenemos por qué separarlo como di, a, ri, o. No, no se separa así, pero sí hay una manera en la que el diptongo se pueda romper. Entonces, cuando eso ocurre, se llama hiato. Permítanme tantito.
Bienvenidos. Espérenme tantitito. Ok, es lista. Perfecto. Muy bien, continúo. Entonces, aquí lo que veíamos arriba es el caso de las palabras que tienen sílabas con dos vocales. Para que se cuente como una sola sílaba, tiene que ser la combinación vocal fuerte y vocal leve. El hiato puede romper esta sílaba cuando dos vocales juntas pertenecen a distintas sílabas. Pero ¿cómo podemos hacerle? Bueno, aquí en estos dos puntitos están las condiciones para que podamos realizar un hiato. El punto número 1. Si la mayor fuerza de voz cae sobre la vocal débil, se rompe el diptongo y debe colocarse, ¿qué cosa? Un acento. ¿Sale? Imagínense que la vocal débil pues come sus espinacas y entonces se vuelve muy fuerte y le crece un acento. Entonces, esto le da la posibilidad de adquirir la fuerza de tal manera que se va a separar de su sílaba, ¿sale? Se va a separar de la vocal fuerte. Aquí tenemos el primer ejemplo. Ahí lo deben tener en sus hojitas, si no, váyanme siguiendo. Baúl, no decimos baúl, ¿o sí? Si no tuviera acento esa U, sería baúl, pero resulta que sí, la palabra como tal, para referirnos a ese cofre, es baúl. Y aquí sí hay una y dos sílabas. La U tiene un acento, ¿sale? Como nosotros lo pronunciamos así, se le pone acentito. ¿De acuerdo? Voy estando esperando que los acepte el grupito, porque luego sí cierro esto. Muy bien. Esa es como la primera condición, ¿sale? Cuando se trate de una vocal débil y una fuerte, si nosotros al pronunciar la palabra, la vocal débil suena fuerte, estamos ante el caso de un hiato y tiene que llevar un acento gráfico importantísimo, ¿sale? Todo es cuestión de pronunciación. Si la teoría se les complica demasiado, lo que pueden hacer es practicar con pronunciación, con sonidos, ¿sale? Es decir, pueden ponerse a hablar a tratar de destacar cuál de las sílabas suena más fuerte, ¿vale? Punto número 2. Si tenemos dos casos si tenemos dos vocales fuertes juntas, tampoco pueden pertenecer a una sola sílaba. Es decir, si tenemos una A y una E en una misma palabra, no en una misma sílaba, perdón, no la podemos contar como un diptongo, ¿sale? Porque al ser vocales fuertes, pues tienen que sonar de manera distinta. Las dos tienen una potencia en la pronunciación que les va a permitir tener la mayor fuerza. Entonces, por ejemplo, si se preguntan cuántas sílabas tiene caer, no es caer, ¿eh? Eso sí, eso ocurriría si llevara acento la A, por ejemplo, pero no es caer, caer. Caer tiene dos sílabas. Están juntas esas vocales, pero al ser dos fuertes, pues no funciona el diptongo. ¿Va que va? Raro. Ok, aquí hay más ejemplos. Tenemos va, sí, a. ¿Sale? 3 sílabas, no 2. 3, ahí la I tiene acento. Nosotros al decir vacío o vacía, pronunciamos con mayor potencia la I, entonces tenemos que separarla de lo que pudo haber sido un diptongo con la A. Si no, diría vacia. Luego, maíz, ¿sale? Lo mismo, la I debe de llevar acento. Frío, maría, ¿sale? Ahora, en el caso de las vocales fuertes, tenemos o, a, ja
K. No es una sola, porque luego muchos creen que Oaxaca, Gua, es una sola sílaba. A mí me llegó a pasar cuando estaba más chiquita. Recuerdo ese trauma de la escuela. No estaba bien al separar esa palabra. Entonces, cuidado con esta. O, por ejemplo, héroe, ¿no? Héroe es en realidad una palabra esdrújula. No decimos héroe, sino héroe. ¿Sale? Esos son casos de hiatos. Coordinación. También cuando son dos vocales iguales o contra O, deben separarse porque pues son dos espejos, pero pues las dos tienen su propia fuerza. Entonces, coordinación es otra especie de palabra que contiene un hiato al mismo tiempo que contiene un diptongo. ¿En dónde? En Sion. ¿Sale? Y aquí la I se queda todavía más desapercibida porque la O además tiene un acento. ¿Va que va? Entonces, a grandes rasgos, este es un pequeño resumen de cómo entender la parte del hiato, ¿sale? Para que a la hora de que estén estudiando ya no se les complique tanto, puedan, no sé, hacer algún campo semántico de palabras con hiato o palabras con diptongo para que puedan distinguir el asunto, pero creo que no es nada complicado. Ok, vamos a pasar a los pequeños ejercicios que tienen ahí abajo precisamente. Son dos nada más. Entonces, en la primera, nos pregunta por la palabra acentuada, ¿sale? Elige la palabra acentuada debido al hiato, ¿sale? Entonces tenemos genérico, óptico, creído y canción, ¿vale? Entonces recuerden, cuando hay un hiato, ¿cuál debe llevar un acento? Pues una vocal débil. ¿Y cuáles son las vocales débiles? La I y la U. Por lo tanto, espero que se hayan adelantado. Vamos a seleccionar creído. Si eligieron la C, efectivamente, esa es la respuesta correcta. Esa es la palabra que está acentuada gracias al hiato. ¿Vale? Pregunta número 2. Determina el valor del elemento que corresponda a un hiato. Lo mismo. Tenemos mástil, decoración, tránsito y corría. Ok. Lo mismo acá. Recuerden, vocales débiles deben de tener acento. Por lo tanto, el inciso D es el correcto. Tenemos acá entonces dos ejemplos en los que la I es la vocal que cuenta con un acento escrito. ¿Va que va? Bueno, hasta ahí vamos a dejarle con el acento. Vamos a volver a él si todavía hay dudas, inquietudes, quejas, sugerencias, lo que necesiten respecto a ese tema. Y vamos a la parte textual, es decir, vamos a identificar partes de un artículo científico, porque a ustedes que van a una carrera politécnica se los piden muchísimo. Entonces, un artículo científico es un escrito que describe el resultado de un experimento, nuevos conocimientos obtenidos a base de investigaciones, etc. Ojo, no se queden ahí con este tipo de información como un choro o algo para hacer grande la actividad, porque de hecho sí llegan a preguntarles por definiciones. Entonces, yo les aconsejo que recuerden este tipo de conceptos por si las benditas dudas, porque la definición luego de artículo científico, que texto informativo y demás, suelen ser de las que llegan a confundir dependiendo de cómo vienen los reactivos. Entonces recuerden las palabras clave, ahora sí que también las vamos a ver aquí, de las definiciones de diferentes tipos de texto. Entonces, su objetivo es compartir dichos datos para que puedan ser validados por la comunidad científica y así convertirse en recursos bibliográficos disponibles
para los interesados, tales como estudiantes, maestros u otros investigadores. Entonces, este tipo de textos suelen venir mucho en sus exámenes como ejemplo, porque ustedes van a brincar a un nivel superior en el que les van a poner a leer muchísima teoría. Todas las lecturas que ustedes llevaban a lo largo de su educación van a cambiar drásticamente. Por un lado, que es el positivo, pues van a ser textos enfocados a lo que a ustedes les gusta, a la carrera que ustedes han elegido. Pero también tenemos la complejidad de tener que interpretarlos porque si van a ser profesionistas de esa carrera, tienen que conocer y entender este tipo de textos. Entonces, váyanse adentrando más a este tipo de discursos porque son bastante complejos. Entonces, vamos a ver ahora las partes que conforman el artículo científico y el orden en el que van a aparecer, ¿sale? Este tipo de material lo tienen también en su guía, pero aquí está como más específico porque luego de pronto se brincan ahí en las ediciones del cuaderno de reactivos un material que tiene preguntas que no vienen en la guía, y así han sido poquitos, pero bueno, lo vamos tomando en cuenta para poder darles las pautas precisas. Entonces, tenemos número 1, el abstract, que una traducción más específica sería, pues ahora sí que el resumen. Se encuentra después del título y del nombre del autor o nombres de los autores. Un abstract es un resumen del artículo, donde se toca brevemente lo que se expondrá en el desarrollo. Entonces recuerden que abstract es un resumen, ¿sale? Un resumen, ojo, que no tiene que tener tanto spoiler. El resumen en sí es un spoiler, pero procura no contar todo, ¿sale? En la comunidad científica, el abstract nos ayuda un poco a adentrarnos más de lo que nos va a hablar. Es como decir, ok, va a desarrollar esto, pero cómo lo va a hacer, eso viene en el contenido, ¿sale? Luego están las palabras clave. Las palabras clave se van a escribir al final del abstract. Cuando ustedes se lleguen a internar en la comunidad científica y les pidan desarrollar artículos, esto va a ser fundamental porque tus palabras clave van a ser la guía de que tus lectores puedan dar con la idea que les vas a transmitir. Recuerden que no es lo mismo que un ensayo científico, sino que es algo más amplio, es algo más complicado. Entonces, son palabras que se utilizan por bases de datos de buscadores como Google para hallar los artículos con temáticas específicas. También eso es bastante importante porque al subir un texto, pues obviamente con una palabrita que googles, tiene que dar en el enlace de ese artículo, ¿sale? Pueden intentarlo en Google Académico por si llegan a tener alguna tarea y así, o sea, cuando entren a su carrera, les va a funcionar bastante. Entonces, las palabras clave, por tanto, son palabras o frases cortas que hagan referencia a los temas más importantes que aborde el artículo, ¿sale? Entonces, abstract va primero y luego palabras clave. Luego está el desarrollo. Se refiere al apartado que va después de la introducción del texto. En esta parte, el investigador va a exponer de manera amplia el tema del artículo. Ya sería el cuerpo del texto, que es lo más complejo y de lo que posiblemente les pidan comprensión, un poquito de comprensión, ¿sale? Después de este desarrollo, se va a llegar a las conclusiones, que es una redacción en las que, pues, un poquito resumiendo lo anterior, pero dando a una solución, son las ideas a las que el autor ha llegado, resultado de esta investigación, ¿sale? Cuando ustedes hacen un ensayo, pues digamos que la conclusión es el choro en el que dicen que pues les gustó mucho el libro que leyeron o la peli que vieron, porque, o sea, nadie se puede salvar de ese tipo de tareas, es como lo básico para poder llevar a cabo la comprensión en cuanto al análisis, el desarrollo de nuestro análisis interpretativo de alguna obra. Y bueno, las conclusiones en un artículo científico son un poco más complejas porque tratan de redactarle de una manera más objetiva,
tratar de no colocar cuestiones como me pareció muy padre, es que no me gustó. Eso ya no va dentro del discurso científico, tienes que decirlo con otras palabras. Decir que resultó bastante interesante el desarrollo porque, o presentó conclusiones positivas, ya casi como en un lenguaje un poco más cuadrado. Y finalmente están las referencias. Los datos bibliográficos, videográficos, hemerográficos, fotográficos, etc., etc., que nos han servido para desarrollar o sustentar el estudio que se escribió en esta investigación, ¿sale? Cuando nosotros estamos realizando una investigación, siempre debemos incluir fuentes. Entonces, las fuentes son bastante importantes para la extensión de un texto. Entonces, las investigaciones jamás van a escribirse como si no hubiéramos leído nada, como si todo hubiera salido de nuestra cabeza, no necesitamos leer ayuda. No, eso no es posible dentro de la investigación. Siempre tiene que haber una fuente en la que nosotros nos hayamos basado para poder sustentar la hipótesis que hayamos desarrollado, el interés del tema, si ha habido antecedentes. Eso es bastante clave. Muy bien, entonces tienen ahí un ejemplo de la micofilia y micofobia, del amor al odio por los hongos, ¿sale? Entonces tenemos el título, un posible subtítulo, porque también luego no solamente se queden con esto, antes del abstract, por supuesto, está el título, a veces ponen el autor, pero bueno, esperemos que solo les pidan este tipo de ejercicio. Bueno, este orden nada más, hay unos que incluyen el título. La idea es que no entren en pánico por eso, simplemente recuerden cómo es la estructura textual, ¿sale? Bueno, viene el autor y la fuente. Bueno, a veces no es la fuente, no es la bibliografía, viene como la referencia que va a abrir el texto para que se den una idea de dónde lo sacaron, ¿no? Esto puede venir tanto al inicio como al final. Ahora sí, viene el abstract, en el que hay un mini párrafo de la cual van a destacar unas palabras en negritas. Esas palabras en negritas son nada más y nada menos que las palabras clave, ¿sale? Las keywords, porque así venía, creo que en un reactivo de repaso. Palabra clave y keyword es lo mismo. Aquí están. ¿Sale? Y dice podrían ser porque luego lo que hace el reactivo es preguntarles cuál creen que serían las palabras clave de este texto. No, bueno, tenemos que buscar el abstract. Esto sí tiene que venir aparte para que quede más específico y buscar las palabras a las que gira en torno a la investigación, sobre todo en el abstract, ¿no? Fíjense para esto en el título. Micofilia y micofobia. Cuando se trata de un texto científico, el título suele incluir palabras claves, porque si vas a dirigirte a una comunidad científica, tienes que ser claro. Nada de que los organismos más peligrosos del planeta, algo así, ¿no? O algo poético. No puedes hacer eso en la comunidad científica. Debes hablar o referirte a tu objeto de estudio, más que nada. Entonces el título tiene que tener sí o sí una palabra clave. Aquí nada más las puso como directamente, es válido, pero lo pueden ampliar más el título. Entonces fíjense en el sujeto de la oración, es decir, en las palabras más importantes de su título, ¿sale? Luego aquí abajo si viene algo, un subtítulo un poco más sencillo, algo que llame la atención, del amor al odio por los hongos. ¿Sale? Esto del amor al odio ya suena un poquito cursi, pero no es algo metafórico, algo súper complejo de entender, es algo básico y que también va a funcionar como un, pues, efecto de atracción para el lector, ¿sale? Entonces, algo sencillo, pero el título dentro del texto científico siempre, siempre debe tener palabras claves, o por lo menos una de sus palabras en las cuales va a girar su investigación. Por eso las tenemos aquí señaladas, ¿sale? Entonces, los hongos, es lo que les decía, este es como el sujeto.
los hongos pueden provocar en algunos sujetos afición intensa, júbilo y alegría, ¿sale? Obvio que estas palabras no van a ser clave, son ideas secundarias. ¿Qué es lo que provocan los hongos? Esa es como la pregunta que podemos hacernos. Luego, en tanto que en otros pueden generar actitudes completamente opuestas como desagrado, asco y aversión extrema. Entonces, todas estas palabritas son variadas, son opuestos, pero no tienen por qué ser las clave, ¿sale? Aquí está. Se los pusieron en negritas, pero yo les señalo con todo y artículo para que vean y lo vean de manera más sintáctica. Este es el sujeto, ¿no? Este es como el causante de todo esto. Luego, para caracterizar estas dos formas de aproximación contrarias, los Wesson propusieron los conceptos de microfilia y microfobia. Filia como afición, como esto del amor que les habla, atracción, y fobia, el odio, ¿no? La aversión que causa, ¿sale? Entonces, el primero, para categorizar aquellos pueblos donde existe sentimiento de simpatía y aprecio por estos hongos, ¿sale? Lo que les decía. Y el segundo, para aquellos donde el sentimiento es de guácala, ¿sale? Entonces, aquí el abstract es bastante sencillo. No siempre puede venir así tan separado, pero tampoco es todo el desarrollo. Lo que nos deja este abstract es como las ganas de querer saber más, de saber por qué puede darse en algunos lugares microfilia y en otros microfobia, o a qué se debe todo eso, es a lo que va a referirse nuestro artículo, ¿vale? Entonces, aquí lo tenemos separados. Prácticamente lo que son los hongos, bueno, no nos define los hongos, sino lo que pueden generar y una especie de clasificación. Viene más abajo el artículo completo, entonces es un texto precisamente que adaptamos para este material. Es decir, conseguimos el texto y de ahí podemos sacar el posible abstract, ¿sale? Entonces, lo más probable es que también lleguen a pedirles el orden del contenido, ¿no? ¿Dónde sería la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿sale? No todos los textos incluyen esto, pero en este caso sí lo vamos a incluir. Y, bueno, lo que hemos aprendido de la parte de la lectura, pues es revisar primero nuestras preguntas para poder contestar de manera más ágil. Si vemos que las preguntas son meramente técnicas, ya podemos suspirar aliviados y concentrarnos en acomodar lo que nos pida el reactivo. Eso sí son cuestiones técnicas, es decir, todo lo que es externo al texto, párrafos, estructura. En este caso, pues estuvimos viendo todo esto. Es lógico que nos vayan a preguntar algo al respecto. Entonces, tienen en su siguiente ejercicio elegir la opción que ordena correctamente las partes de un artículo científico. ¿Sale? Entonces tenemos lo que ya habíamos visto ahí arriba y un diferente orden de acomodo de las partes del artículo. Entonces, obviamente vamos a revisar la parte de arriba, pero recuerden que no hay que procurar hacer eso de regresarnos al texto, al ejercicio, al ejemplo, y bueno, en el examen, ¿qué les digo? No lo van a tener, no van a tener este preámbulo como lo tuvimos acá. Simplemente recuerden que lo que va primero es el abstract. Mientras un inciso empiece con 2, ya lo hicieron. En este caso, es la que empieza con 2. Ya no tiene caso pelearse por el orden para ver si queda bien. Yo entiendo, yo también soy un poco paranoica y quiero revisar que estén bien, pero no traten de concentrarse en eso. Con que tenga 2 al inicio ya estuvo y nos seguimos. Ya si son paranoicos pues, y terminan el examen antes, bueno, pueden revisar a ver si sí está bien o si no hubo una trampa, que no es posible en un examen. En el caso de que llegue a haber
dos incisos en los que haya un 2 hasta adelante, pues bueno, pasamos al siguiente, que es las palabras clave. Entonces buscamos que esas dos tengan palabras, cuál de esas dos tiene palabras clave como sigue, y si no, que es lo que luego hacen muchos reactivos, es conservar el orden correcto hasta el final. Entonces, primero las palabras, el abstract, perdón, y al final, siempre al final van a ser las referencias. Entonces, tiene que empezar por 2 y tiene que empezar por 4, terminar por 4. No hay más, ¿sale? Todo esto de conclusiones, desarrollo y palabras clave forman parte del cuerpo del texto. Sale. Vamos ahora al apartado que habla del aparato crítico de una investigación. Entonces, ¿qué es esto de aparato crítico? Bueno, se trata de todo aquello que tiene que ver con lo externo del texto. En este caso, las referencias que tenemos aquí arriba son ejemplos del aparato crítico de una investigación documental. Y aquí lo tenemos más ejemplificado. Son todas aquellas citas, referencias y notas aclaratorias que se incluyen en este trabajo, ¿sale? Entonces tenemos aquí un ejemplo de la historia de México según yo. Y bueno, tenemos todo esto que es el principal. El texto principal, pues, por lo general está redactado por nosotros, ¿sale? Por el autor, bueno, en este caso. Y en la parte de abajo tenemos una nota al pie de página. También puede ser redactada por nosotros, pero, ojo, las notas se construyen a base de fuentes. Siempre van a construirse a base de otros textos que tienen que ver con lo que nosotros estamos hablando, o es la definición de algo que nos sirve, o algo que queremos destacar, que es aparte, es decir, no es nuestro objetivo hablar de ello en todo el texto, pero podemos dejar como la invitación en una nota al pie de página, que lo revisen, que no dejen de checarlo, que si les llamó la atención esta parte, lo pueden revisar en tal texto y demás, ¿no? O alguna aclaración que se haga respecto a algún tema que se dijo por acá arriba, que de hecho acá, por ejemplo, esto actualmente se considera inhumano, pero en aquella época se consideraba lo más natural, le pone un asterisco para extraer cómo es posible que diga esto, que afirme esto. Bueno, pues le pone el asterisco para que nosotros vayamos aquí abajo y lo entendamos, ¿no? Entonces tiene la fuente y dice: la Revolución Armada no comenzó con un sentimiento libertario, fue directamente la intención de que las tierras de la Nueva España y el virreinato entraran nuevamente en el control del rey Fernando VII, regresara al trono. ¿Sale? Un poquito mal escrito el texto, le faltan mayúsculas, por favor no sigan su ejemplo, pero en fin, este es a lo que se refiere la parte del aparato crítico, ¿sale? Entonces recuerden, cuando les hablen de aparato crítico es todo aquello que incluye citas textuales. La cita es el texto ajeno que nosotros recogemos para plasmarlo en nuestro texto propio. Y la cita siempre tiene que ir entre comillas, porque si no le ponemos comillas estamos cometiendo plagio. Es decir, es como si nosotros hubiéramos escrito también ese texto. Entonces, en la investigación, o pones comillas si son de 1 a 5 líneas, o lo apartas en un mini párrafo, le haces espacio con esto así, y se vuelve aparte por si es extensa, por si es casi todo un párrafo, aclarando que esa no es parte de tu texto, que esa fuente es de otra persona, le corresponde a otro autor, pero te está ayudando mucho a respaldar tu texto completo. Entonces lo plasmamos, simplemente que de una manera diferente para que el lector pueda darse cuenta que hay otras personas hablando de esa fuente, ¿sale? Bueno, de tu tema. Las referencias como tal
pues son las últimas que aparecen al final del texto. Cuando ustedes están leyendo un libro con muchas fuentes, es la parte del libro que casi nadie lee. Sí, yo también me ha pasado. Por ejemplo, hay versiones de la Divina Comedia, por ejemplo, que ya tienen un aparato crítico en el que te incluyen una introducción, un prólogo, introducción, que te explique un poco esta obra. Y como la Divina Comedia, por ejemplo, tiene un montón de referencias de Italia, de una Italia del siglo XIV, XV, que nosotros no conocemos, pues los textos le incluyen una base de referencias hasta el final para que entiendas cada una de las referencias que hace Alighieri en todos sus capítulos, ¿no? Porque si no, pues no sabemos, ¿no? ¿Qué es eso de qué habla o algunas figuras retóricas que se usaban en ese tiempo? Bueno, pues todo eso forma parte del aparato crítico, viene al final y nosotros como lectores no solemos hacerles caso. Es como parte, pero ahí quedan por cualquier cosa, ¿verdad? O sea, si nos llega a interesar determinado tema y recordamos que lo leímos aquí, podemos volver a la referencia y lo extraemos, ¿de acuerdo? Y las notas aclaratorias no son más que las notas al pie de página. Esta es una nota aclaratoria. Igual si buscan en internet les puede salir otra cosa, pero no dejan de ser unas notitas que independientemente de dónde las pongan, ustedes pueden desarrollar lo que dijeron en algún capítulo, no sé, aquí, por ejemplo, el asterisco, lo pueden desarrollar un poco más abajo, dejando en claro, por eso son notas al pie, que no es el punto de tu investigación. O sea, tú no vas a enfocarte en hablar de eso porque si no se vuelve paja, ¿no? Entonces lo ponemos aparte como tanto invitando a que a lo mejor nosotros podemos continuar otra investigación en esto o simplemente diciendo que no es lo más importante de nuestra investigación. Por lo tanto, es una nota a pie de página o de pie de página. Entonces, ese es el aparato crítico. Y bueno, nos queda un solo ejercicio al respecto en el cual nos pregunta cuál de los siguientes conceptos no pertenece al aparato crítico de una investigación. Ojo, ¿cuál de esos conceptos no pertenece al aparato crítico de una investigación documental? Ojo con estas preguntas porque si nos comemos el no, ya valimos, ¿sale? Sobre todo en estas cuestiones que son conceptos tan variados en los que se pueden parecer mucho, puede que nos confundamos. Ay, perdón. Entonces, tenemos las referencias, las citas directas, la ficha bibliográfica y las notas al pie de página. Ojo, porque todas estas como que sí bueno, algunas de estas las menciona el texto, que son las citas, por ejemplo. Aquí lo pone como citas directas. Es lo mismo, citas textuales, cita bibliográfica, cita directa. Es decir, que son las citas que nosotros continuamos en el texto, ¿sale? Ya sean con comillas o con párrafos. Las referencias, por supuesto que sí las pone. Aquí están. Fichas bibliográficas. No se ha hablado de fichas bibliográficas. La ficha bibliográfica es lo que nosotros llamamos paratexto, es decir, que está afuera de este texto. Si se dan cuenta acá, ay, me hubiera encantado que pusieran ejemplos de citas y referencias. Bueno, aquí hay una referencia y aquí hay una nota aclaratoria. Entonces, citas, referencias, notas están dentro de nuestra investigación, de este trabajo. Pero cuando se hace una ficha técnica de trabajo, no lo estás haciendo en la misma investigación, ¿no? ¿Sí? Esto de las fichas lo tienen que hacer segundos, bueno, no autores, lo tienen que hacer lectores, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿cuál de esos no pertenece a un aparato crítico? Entonces, referencias, citas y notas al pie sí son aparato crítico, ¿sale? No pertenecen al cuerpo del texto como tal, pero ayudan a que este texto crezca de manera grande
y complementan la investigación, por eso están dentro del texto y por eso se llama aparato crítico. Pero las fichas no, las fichas las hacen los lectores. Cuando queremos entender un texto científico, lo más común es hacer fichas de trabajo, es decir, puede ser fichas de resumen, fichas de cita textual, ficha de comentario. Esos los habíamos visto en el cuaderno de reactivos también. La ficha de resumen es como tal una ficha en la que tú resumes todo esto, ¿no? Es decir, haces un resumen, un spoiler de lo que leíste para comprobar que leíste. La ficha de comentario no debe incluir resumen, sino que es tu opinión respecto a lo leído, ¿sale? Sin procurar resumir tanto, que luego muchos lo terminamos haciendo, por supuesto. El resumen siempre es una guía para poder llevar a cabo un análisis o un comentario, pues terminamos resumiendo para comentar, para decir nuestra opinión o postura respecto a lo que se dijo acá. La ficha de cita textual, como su nombre lo dice, ya sean 5 líneas o un párrafo, es una cita copy-paste que nosotros hacemos del texto de alguien más, un texto ajeno, por eso debe de tener la fuente de donde vino. Y me faltó otro tipo de ficha que es la mixta, ¿sale? Una ficha mixta es una mezcla entre una ficha de resumen y comentario, o ficha de cita textual y comentario y demás, ¿sale? Esa es una ficha mixta. Muy bien. Entonces, hasta acá con su material. Entonces, antes de pasar a otra cuestión, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Dónde podemos encontrar un aparato crítico? ¿En qué tipos de textos? Pues obviamente en los científicos. Déjenme pensar. ¿Ustedes conocen a Lovecraft? Bueno, nadie lo conoce, ya se murió. ¿Ubican a H.P. Lovecraft, un autor como de terror, sí esto? Bueno, él tiene ensayos no científicos, sino de análisis literario, y hay uno muy famoso que se llama El horror sobrenatural en la literatura. Es un ejemplo de un texto que pueda contar con aparato crítico, ¿sale? Para que se den también una vuelta por la investigación literaria, no solo las investigaciones de las ciencias exactas como física o astronomía, sino que también en las artes llevamos a cabo este tipo de investigaciones. Por eso le sabemos mucho aquí al tema, ya que nosotros nos dedicamos justamente a desarrollar artículos científicos. Entonces, por ejemplo, aquí se los escribo. Es un ensayo de Lovecraft en el que cuenta con este tipo de aparato crítico, es decir, notas al pie, incluye citas textuales, incluye al final una lista de referencias, es decir, su bibliografía, los libros que leyó, las fuentes que citó, todo eso incluye un aparato crítico. No tienen que leerlo, simplemente es para que ustedes se den una vuelta por ahí y puedan ver que la estructura tanto de las referencias como de las notas al pie y de las citas es semejante a la de cualquier texto científico. También pueden googlear textos que vienen en su cuaderno de reactivos. Este es un ejemplo. La verdad ya no lo revisé bien, creo que sí está en internet,
Igual y si tiene también aparato crítico, pero como luego es algo que en internet a la gente no le gusta estar viendo todas las fuentes y demás, se los quitan. Entonces, por ejemplo, si les paso textos de aquí, igual no ven aparato crítico, porque la intención es que uno lea el artículo y ya está, ¿no? Como no les interesa a la mayoría de la gente las fuentes, pues no la ponen en los blogs, pero en Google Académico pueden meterse pueden poner una palabra clave de un tema que a ustedes les guste muchísimo, googlearla y les puede salir un montón de artículos. De hecho, le pueden programar ahí para que sean artículos en español, o si quieren practicar su inglés también se vale en inglés, y puedan revisar esos tipos de artículos que son súper científicos y tienen un buen aparato crítico desarrollado, ¿sale? Entonces también acá les dejo la instrucción. Googlear en Google Académico. ¿Sale? Ahí van a encontrar un montón de artículos con un buen aparato crítico. Y también las tesis, por supuesto. Sin aparato crítico, la tesis ya no es la tesis. Te la ponen de plagio, lo que sea, ya no pasa. ¿Por qué? Porque tú vas a sustentar un tema nuevo y tienes que convencer a un grupo de investigadores, a un sinodal, que te va a leer el texto y además va a ver cómo defiendes ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que las tesis de licenciatura son ejemplos claros de textos científicos con un aparato crítico, ¿sale? Debe ser un aparato serio. Muy bien. Bueno, de todos modos, antes de que sean las 6, yo abro un espacio para más dudas. Vamos a ver una cuestión de textos, tipos de texto. Es un pequeño repaso de comprensión de lectura, bueno, habilidad lectora. Si no checaron del todo su libro de habilidad lectora simplificada, por favor, les invito a que lo revisen. Si les faltan ejercicios, pónganlos en práctica para que puedan mejorar la capacidad lectora en estos días antes de su examen, ¿vale? Ahora bien, estamos llegando a la fiesta un poco tarde. Bien, entonces, recuerden que tenemos diferentes tipos de texto, a los cuales se van a referir como modos discursivos. Esto no es lo mismo que las funciones de la lengua. Porque luego me las confunden mucho. En los modos discursivos o los tipos de texto, como luego les preguntan, tenemos el recreativo, argumentativo, descriptivo y expositivo. Mientras que en las funciones de la lengua tenemos que hay fática, referencial, apelativa, poética, emotiva o sintomática,
y metalingüística. No vayan a subestimar esta información. Hay que tener bastante cuidado porque en cualquier examen a universidad, sea Politécnica, sea UNAM, sea exánidos, o sea, estatales, particulares, para cualquier universidad este tipo de diferencias es base. Porque reitero, ustedes van a un nivel superior, entonces les hacen muchas preguntas al respecto para que ustedes sepan identificar, que es como lo más básico, cuando se trata de un tipo de texto diferente y qué función de la lengua se lleva a cabo, no solo en un texto, sino en un parrafito, en una sola oración, una frase que ustedes sepan identificar qué intención comunicativa hay, ¿sale? Entonces, recuerden que la fática lo que hace es iniciar o irrumpir la comunicación. ¿Sale? Cuando ustedes dicen, hola, ¿cómo estás? Es un ejemplo de función fática, ¿sale? Entonces, inicia o irrumpe la comunicación. Le voy a quitar esto de irrumpir para que no se desacomode acá. Pero es lo mismo, por ejemplo, también si están en un salón de clase, bueno, cuando llegaban a la escuela y no había nadie y de pronto se acordó que había tarea, le preguntas a alguien, ¿hubo tarea? Aunque no le hayas dicho hola ni nada. Ese es un ejemplo de función fática. No suele venir en la mayoría de los exámenes, es muy raro, aunque me parece que la UAP sí pone ejercicios de fática, pero no viene mucho porque lo que les interesa es la parte textual. La referencial, recuerden que informa. Noticias, hechos, todo ese tipo de textos que vengan de una fuente informativa con el fin, obviamente, perdón por la redundancia, de informarnos, es referencial, ¿sale? Que si va a llover, esa es una función referencial porque alguien sabe y le consta que vio el cielo nublado y entonces, o vio el clima, y nos está transmitiendo, nos está compartiendo el conocimiento de que va a llover, ¿sale? Entonces, la referencial es bastante simple, aparece sobre todo en los textos de ciencia, en los textos científicos, perdón. La apelativa persuade, en su guía lo van a ver como persuasiva. Es la que usan los vendedores para que ustedes vayan corriendo a comprar el nuevo celular o las nuevas papitas, la ropa, que se inscriban a algún colegio, que se inscriban a algún taller, etc., etc. Entonces, todo el mercado utiliza función apelativa. Los políticos en sus campañas utilizan función apelativa, ¿sale? O persuasiva, porque buscan a ti como oyente o receptor convencerte, ¿sale? La poética, para hacerla más corta, embellece el mensaje. ¿Sale? El mensaje que va a transmitir lo vuelve más estético. Desde un poema o el simple uso de una figura retórica. Cuando vas y le dices al crush que te mueres de amor, estás usando función apelativa, poética. Estás usando una exageración, una hipérbole, ¿sale? O sea, no se está muriendo de amor, no está agonizando en una cama, pero es una exageración de lo que siente, ¿sale?
La emotiva es parecida a la poética, solo que la emotiva no busca estetizar este mensaje, busca expresar como tal sentimientos. Entonces, cuando tú dices te quiero o muchas gracias, me caes bien o me caes mal, que difícilmente hacemos eso, ¿verdad? Decir me caes mal. Lo hacemos de una manera más sencilla, sin añadirle adornos como en la función poética, no embellecemos ese mensaje, sino que lo decimos de manera literal. Esa es función emotiva o sintomática. Llega a parecer sintomática como opción de respuesta. Ahí sí ustedes ya saben de cuál se trata, no es nada extraño. Entonces, suele ser un distractor también, porque por la emotiva tampoco les piden. Y la metalingüística habla de la lengua. No de la lengua que detecta sabores. Habla del lenguaje en sí. Estamos usando el propio lenguaje para hablar de él, ¿sale? No confundir con la función referencial, porque hablar de la lengua no es, no es cualquier cosa. De hecho, es bastante complicado. Por eso hay a quienes se les ha complicado mucho el español, porque son muchísimas cuestiones sobre nuestra forma de comunicarnos más común, ¿verdad? Entonces, es como hacer una reflexión de cómo funciona nuestro lenguaje. Por eso es metalingüística, ¿sale? Meta, como más allá, y lingüística es todo lo que compete al lenguaje, ¿sale? Esas son las funciones de la lengua. Estas pueden estar en diferentes tipos de texto, no importa mucho la intención. Así como hay textos científicos, puede haber textos de divulgación, es decir, pueden tratar de hablar como lo que haría un texto científico, es decir, centrarse en un tema de ciencia, pero no toda la gente entiende el lenguaje científico, entonces tiene que ser más de divulgación y debe recurrir a alguna función un poco más sencilla para que la gente entienda, ¿no? Entonces, las funciones varían. Mientras que los tipos de texto, estos sí son exclusivamente completos, ¿no? Por ejemplo, el recreativo es todo lo que narra, ¿sale? Yo creo que voy a pasarlos abajito. Los textos recreativos como tal, lo que van a hacer es contarnos una historia o algún poema, ¿sale? Es decir, son todos aquellos los textos literarios. Los textos literarios, pues ya sabemos que se tratan de los que cuentan historias, las novelas o fragmentos de novelas, los poemas, ¿sale? Son recreativos porque ya están manejando un nivel de lenguaje más específico, más distinto a lo que usamos comúnmente como neutral para hablar de otras cosas. En el recreativo, pues no estás echando mentiras, pero pues sí estás inventando una historia, entonces por eso es recreativo, estás aprovechando la imaginación para expresar alguna historia o contar una historia. Los textos argumentativos, por su parte, critican, comentan, opinan y argumentan. Bueno, voy a quitarle acá comentan y vamos a ponerle convencen. Buscan convencer también. No todos los textos argumentativos buscan convencer, ¿ven? Por eso se separan
modos de texto, los modos discursivos de las funciones de la lengua. No todos los textos argumentativos buscan convencerte. Hay a quienes no les importa mucho nuestra opinión, entonces continúan dando un discurso, hablando, criticando a un aparato político, o a un sistema de salud o de educación, lo que sea, y para eso no necesitan argumentar, para eso no necesitan persuadirnos a nosotros. Puede ser meramente una función muy distinta. Entonces, ahorita les voy poniendo ejemplos de cada uno. Los textos descriptivos, pues simplemente describen. ¿Qué van a describir? Lugares y personajes. O personas o animales, ¿sale? Los textos científicos son los que más contienen el modo discursivo descriptivo, porque necesita dar a veces detalles para hablar de algo, para hablar de ciencia. Y por último, está el expositivo, que es como tal el texto científico, que más que describir, lo que va a buscar es informar de manera objetiva. Como esos documentales de National Geographic, en el que la voz en off te está hablando del león que está esperando a su presa, se coloca de una manera estratégica mientras aguarda, y el antílope no tiene idea de lo que puede ocurrir. Ellos suelen acudir a esos lugares para conseguir comida, así como una hora hablando con el mismo tono para describirte cómo el león va a ir por su presa. Pues ese tipo de textos, ese tipo de lecturas son precisamente correspondientes al texto expositivo, ¿sale? Son como más científicos, son más claros, son extensos, eso sí, son ¿cómo decirlo? Son más cuadrados, porque en un texto expositivo no puedes comentar. Lo que se solía hacer en las noticias, los conductores de las noticias de antes, no tenían por qué estar diciendo su opinión respecto a alguna noticia. Por eso luego parecían robots, porque lo que hacen es leer, ya que lo único que tienen que hacer es transmitirte conocimiento. Entonces, si pasáramos todo lo que dicen en los noticieros a la hoja, pues se trata de un texto expositivo, porque no se puede comentar, es un texto neutro, cuadrado, que te habla de un tema o de una noticia. Los argumentativos son subjetivos. Cuando hablamos de subjetivo, quiere decir que la información no tiene por qué ser cuadrada, puede variar dependiendo de la opinión de quien lo escribe, o si nosotros como lectores estamos de acuerdo o no lo estamos, ¿sale? El descriptivo ya lo puse acá como tal, detalla, y los recreativos nada. Ahora bien, hasta aquí es como bastante sencillo poder distinguir un poco las diferencias entre los tipos de texto, pero sigue habiendo un poco de confusiones a la hora de que tenemos que identificar un tipo de texto en determinado párrafo. Las principales confusiones que llega a haber a la hora de distinguir tipos de texto o modos discursivos es entre el recreativo y el descriptivo. Ahí sí puede haber bastantes problemitas,
porque a veces nos ponen un ejemplo en el que hay que determinar si cierto párrafo describe o narra. Entonces ponen cosas como: el señor salió de su casa y esperaba el tren, la gente caminaba a su alrededor y los pájaros se detenían para buscar comida. Entonces él se quedó pensando y decidió levantarse e irse a su casa. Entonces decimos, o sea, está escribiendo o contando una historia. Es cuando llega como esta disyuntiva, y sí llegó a haber un problemita en la versión pasada del examen, ¿no? O sea, como que sí llega a haber confusiones al respecto. Entonces, aquí van como algunas pistitas para poder diferenciar el discurso recreativo del descriptivo, ¿sale? Entonces, una cosa a considerar es el tiempo, ¿sale? Los tiempos verbales nos pueden ayudar bastante para distinguir un texto recreativo del descriptivo. Ahí le voy a poner entre paréntesis narrativo para que quede un poco más claro. Porque, por ejemplo, un texto recreativo también puede ser un poema, entonces no va a haber ningún problema con identificar un poema, que no creo que los pongan a identificar poemas, pero bueno, narrativo. Son lo mismo, ¿eh? El texto recreativo y el narrativo son exactamente lo mismo. El tiempo verbal. En un texto narrativo se cuenta una historia. ¿Cómo cuentan las historias? ¿En presente, pasado o futuro? Pues pasado, ¿no? Porque si vas a contarnos una historia es porque la viviste o te la contaron. O sea, pasado, ya pasó. Por eso es importante tomar en cuenta el tiempo verbal, ya que en una descripción ese tiempo verbal puede variar, ¿sale? Entonces, un punto importante para identificar cuando se trata de un texto recreativo es el tiempo verbal. Un día, la pequeña princesa estaba leyendo cuando de pronto, y entra una acción, ¿no? Apareció un duende, apareció. ¿Sale? Estas historias de que ya se hicieron, acciones que se realizaron ya, nos están dando pauta para dar a entender que es una historia. ¿Sale? En cambio, porque si ven que allá arriba puse que el descriptivo detalla lugares y personajes. Cuando son personajes, pueden ser rasgos físicos e internos. Con los rasgos físicos, pues no hay mucho problema, pero con los internos sí, porque dentro de los rasgos internos, para describir a un personaje, está la cuestión de las acciones cotidianas, ¿sale? Los personajes, dependiendo de cómo traten a otros o de lo que suelen hacer cuando están solos, pues son también opciones a considerar para saber cómo es esa clase de persona, ¿verdad? Entonces, en la literatura, sobre todo, cuando estamos describiendo a un personaje, no solo se incluye lo físico, sino también su comportamiento a través de acciones, como solía ir de compras, gustaba de maltratar a otros o gustaba de ayudar a otros, ¿sale? Son acciones, ¿verdad? Pero no están en pasado. La profesora Luz trabajaba de lunes a sábado. Esas cosas no nos están contando una historia. Nos están hablando del personaje o de la persona. Entonces, en un texto descriptivo, se describen
las acciones de una persona en tiempo, ¿cómo se llama este tiempo? De yo solía escribir o Caperucita estaba tejiendo, jugaba, escribía, dormía, dibujaba. Ese tiempo se llama copretérito. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de una descripción, las acciones se van a referir en copretérito porque están haciendo alusión a algo que suele hacer el personaje y que puede que se haya interrumpido porque o ese personaje ya se murió o ya no lo hace más o cuestiones así, ¿no? En el caso de Cenicienta, por ejemplo, parte de su descripción es que solía hacer las labores del hogar, ¿no? Se dedicaba a hacer las labores del hogar. No es que sea que nos está contando una historia, sino que nos está hablando de ella. Entonces, esa es una pistita para identificar un texto narrativo del descriptivo, ¿sale? En un texto narrativo, siempre hay personajes, ¿sale? En un descriptivo no ocurre nada, no hay acción. Es como si ven una película y le ponen pausa. Entonces podríamos hablar de todo lo que vemos en esa pausa, ¿no? En dónde se quedó el personaje, hacia dónde se quedó viendo, eh, qué estaba comiendo, qué hacía la otra persona atrás de él. O sea, podemos sacar muchas cosas, pero está en pausa. Entonces no podemos decir que se trata de una historia. Se trata precisamente de una descripción como tal, ¿sale? Entonces véanlo de esa manera. Mientras no haya acciones en pasado, no podemos hablar de un texto narrativo. En donde también hay bastante confusión es entre el expositivo y el argumentativo. Entonces acá queda un poquito más claro entre un texto argumentativo y otro expositivo. Este es más subjetivo. Ese ya les puse que puede criticar, puede argumentar, te puede convencer si quiere o no, pero no deja de ser un texto argumentativo, porque el texto argumentativo puede ser tanto científico como de divulgación. Ay, perdón, no les puse acá como cuál, ¿no? El argumentativo. En cambio, el expositivo tiende a ser científico. Porque lo único que hace es detallar, detallar y detallar el tema de manera más desarrollado, ¿sí? Y su tipo de discurso es bastante amplio. Entonces el expositivo tiende a ser científico, suelen ser textos amplios.
si ya llevaron biología, química, ya se habrán topado con muchos textos expositivos. Desde los libros de texto que nos hablan de química, su definición y demás, todos esos son discursos expositivos. No tienen por qué comentar si la química es divertidísima o no. Eso es independiente, lo único que hace ese tipo de texto es decirte lo que es la química y cómo ha evolucionado. Toda esa información es expositiva, ¿sale? Por eso suelen ser científicos, porque lo que aportan son definiciones. ¿Sale? Pero si llegan a poner ejemplos, si se llegan a pasar en ese aspecto, poniendo ejemplos en los que los empezamos a leer y decimos, ah, va, es expositivo. Y nos las ponen mal, resulta que es argumentativo. Bueno, que aquí está la clave, o sea, el argumentativo puede ser también científico, se puede disfrazar de científico. Hay textos argumentativos que desarrollan una investigación y concluyen con una invitación u opinión. Mientras incluya la opinión al final o una invitación a que o votes por alguien, o cuides el agua, o no contamines más, o comas bien, etc., etc., se trata de un argumentativo, disfrazado de texto científico. Un ejemplo claro de esto que les acabo de decir, y se los puse ahí en el chat, son las tesis. Las tesis no son textos expositivos, chicos, son textos argumentativos. Volvemos a lo que les dije. ¿Cómo se dice? Ustedes cuando terminen su carrera tienen que, bueno, la mayoría, eso es inevitable. Hay quienes sí nos hemos salvado de la tesis de licenciatura, pero pues, por ejemplo, yo tengo la de maestría, ¿no? Que no es una cosita nada más. Pero todos en algún momento tienen que desarrollar su tesis y lo que van a hacer es buscar un tema nuevo. Tienen que proponer un tema nuevo del cual van a desarrollar una investigación de un carácter que ustedes gusten, cualitativo o cuantitativo, y lo tienen que defender ante un grupo de investigadores expertos, ¿sale? En el tema, para que ellos deliberen y te proclamen licenciado, entonces, o ingeniero en todo caso. Entonces, este texto, como es nuevo, tiene que tener refuerzos, o sea, argumentos válidos en la comunidad científica para demostrar que tu investigación es buena, que tu investigación la realizaste bien, no hubo fallas, sabes resolver problemas y demás, ¿no? Entonces, una investigación de tesis, claro que es un texto argumentativo. Y hay ejemplos tipo examen que pueden ser disfrazados, o sea, no les van a poner la tesis, pero pueden poner breves artículos en los que pareciera que todo es científico porque pues abre con una introducción, una definición, hay ejemplos, hay descripciones, pero si al final viene con alguna opinión o una invitación a que hagas algo, pues se va a tratar de un argumentativo, porque el expositivo no puede hacer eso, no te puede decir qué le pareció la investigación o qué deberíamos hacer todos los seres humanos. No, el texto expositivo no lo hace, ¿sale? Únicamente aporta definiciones y explica, nada más. ¿Sale? ¿Vale? Entonces aquí están como las pequeñas pautas para poder distinguir, perdón, entre estos tipos de texto, modos discursivos, unos con otros, para también contestar de una manera más amplia, porque de hecho estas preguntas se deberían de contestar sin ningún problema, con el menor tiempo posible, pero sí llega a haber como bastantes confusiones de pronto, y es que también hay de pronto ejercicios que suelen cambiar con cada año. No todo el examen cambia, pero sí
llegan a añadir nuevas preguntas o nuevos ejemplos y entonces ya no sabemos a veces qué hacer. Muy bien, continuamos. También es importante destacar, recordar la parte de sintaxis. Cuando yo diga sintaxis, estoy hablando del nivel oracional. Las oraciones. Dejen ustedes la parte ortográfica, de grafías, es decir, distinguir entre B, V, que eso es bastante sencillo. Únicamente, no sé si lo que pueden hacer es practicar en sus computadoras con Word, activando eh, la corrección de palabras. Les va a servir mucho para poder distinguir palabras, cómo se escriben y demás. De verdad, inténtenlo, les ayuda bastante. No vayan a jugárselas con otras palabras que tengan una mezcla con el inglés y así, porque va a ser más difícil, pero tienen que ser en español y bueno, eso se aprende un poquito más. Pero en la cuestión oracional nos podemos llenar de una ventaja que es, por ejemplo, eh, interpretar un texto, ¿sale? La puntuación, pues bueno, ustedes la pueden ir viendo con más lecturas, entender la coma y el punto y demás. De todos modos, si todavía quedan como bastantes dudas abiertas, pues yo aquí ando, ¿no? Por todo el tiempo. Entonces, también puedo resolverles esa cuestión. Pero me interesa ver el nivel oracional para que no haya ningún inconveniente a la hora de tratar de comprender un texto. Incluso lo veíamos aquí con los ejercicios de el abstract, los hongos, ¿no? O sea, yo les hablaba hace rato que esto es el sujeto de la oración. Entonces, en un texto es importante tomar en cuenta los diferentes sujetos que puede haber en cada párrafo para poder ir dando con la idea principal. Entonces recuerden que una oración siempre se va a componer de sujeto y predicado. Siempre, siempre. Si ven que el sujeto tiene dos predicados, estamos hablando de una oración compuesta. Si permanece esto, es una oración simple, ¿sale? No importa en qué orden pueda venir el sujeto, ¿sale? Digo, tampoco es que Yoda hable muy bien, ¿verdad? Él revuelve literal todo, pero puede empezar con el predicado y terminar por el sujeto, ¿sale? Siempre háganse la pregunta de quién realiza la acción para identificar el sujeto o de quién se habla. ¿Quién realiza la acción? Y acá es qué realiza el sujeto. Entonces, una oración, siempre sujeto y predicado, el orden puede variar y el sujeto siempre es un sustantivo. No, perdón, suele ser. Recuerden que los sustantivos nombran seres, esto incluye personas, gatitos, plantitas, objetos, conceptos o ideas.
Conceptos como patología, locura, factor, núcleo, cosas que igual no podemos tener en la mano, pero sabemos que tienen una existencia y se comprende a qué se refieren. Y las ideas como el amor, el dolor, el miedo, que tampoco tenemos aquí a la mano, como la manzana, simplemente pueden entenderse y le podemos asignar una imagen si queremos, pero no es algo que podamos tener tangible aquí a la mano, ¿sale? Y digo que suele ser un sustantivo porque a veces el sujeto puede ser un verbo, ¿no? Pero bueno, eso no lo vamos a desarrollar tanto acá. Entonces, en ejemplos de oraciones, vamos a tratar de identificar cuál es sujeto. Vale, entonces vamos aquí en esta parte a identificar. Ahorita checo las dudas poco a poco. Entonces, sujeto en la primera oración. El oso polar de la Antártida. Todo eso es el sujeto de esa oración. En la 2, sujeto implícito o tácito. El tácito es el que no se ve. ¿Quiénes cenamos pizza? Pues mi mamá y yo, o mis amigas y yo, ¿sale? No se ve en la oración, no significa que no exista. En la 3, llegaron a la casa los parientes. Los parientes llegaron a la casa. Este es un ejemplo de desorden sintáctico, es decir, que puede variar. Primero empieza por el predicado y después el sujeto queda al final. Luego en la 4, Carlos y Josué es un sujeto compuesto. Y ¿quién estuvo delicioso? Pues el pastel, ¿sale? Entonces acá, sujeto explícito. Acá está ya sujeto tácito, explícito, compuesto. Compuesto porque son dos o más los que realizaron la misma acción. Y debe estar intervenido por una Y. Y acá es un sujeto de voz pasiva. ¿Qué quiere decir esto de voz pasiva? Pues bueno, es que el pastel
Pues no hizo nada, solo estuvo delicioso. El verbo estar puede ser de los más complejos porque es un cambio de estado. Es decir, que el sujeto no tiene por qué hacer alguna acción, sino que puede pasar de un estado a otro y eso puede incluir a los pasteles, a los objetos que, pues al ser inanimados, no tienen por qué ser algo. No sé si me explico, hacer algo solamente estuvieron o fueron, ¿sale? Entonces, el pastel es voz pasiva y no hay otro sujeto que lo haya realizado. Otro ejemplo de la voz pasiva sería, el contrato fue firmado por los ingenieros. Entonces, podríamos pensar que los ingenieros son el sujeto, pero la acción principal no es que ellos lo hayan firmado. ¿Qué es lo que dice? Que el contrato fue firmado. El contrato fue, ¿quién fue? Los ingenieros no fueron. El contrato sí, fue firmado. ¿Sale? Entonces, esa es la voz pasiva. Yo creo que voy a anotarlo. Para que se explique mejor esto de la voz pasiva. ¿Va que va? Entonces, fue firmado por los ingenieros. Los ingenieros no son el sujeto de esta oración, aunque lo parezca. ¿Vale? Esto de ser firmado no aplicó hacia ellos. Fue el contrato. Si dijera que los ingenieros firmaron el contrato, entonces sí, los ingenieros serían el sujeto, pero no. Este verbo de fue está causando ese problema y entonces este es un sujeto de voz pasiva. Vamos ahora con el predicado. Entonces, en la oración 1 suele casar solo, pues todo esto es el predicado. En la 2, toda nuestra oración es predicado porque nuestro sujeto es Tácito. Y en la 3, llegaron a la casa. Recuerden que el sujeto siempre se va a determinar por el verbo. Entonces, mientras haya un verbo conjugado, hay una oración. No importa cómo aparezca el sujeto. Acá bastante sencillo, escribieron un libro. Estuvo delicioso. Y fue firmado por los ingenieros. ¿Sale? Entonces, de esa manera se analiza la oración a grandes rasgos y vamos clasificando también las diferentes partes de nuestra oración, que también es como lo más complicado. Bien, recuerden que tanto sujeto como predicado tienen núcleos, ¿vale? ¿Qué es el núcleo? Pues es esta palabra importante sobre la que va a recaer la importancia de nuestras oraciones. Es importante que tomen en cuenta estas palabritas, sobre todo a la hora de comprender un texto, ¿sale? Es decir, tanto palabras importantes, o en este caso palabras clave, como acciones principales. Entonces, entender cómo funcionan los núcleos del sujeto y del predicado nos ayuda también a entender un texto. Vamos a destacar los núcleos con amarillo. Entonces, en el oso polar de la Antártida suele cazar solo. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? Oso, ¿sí?
Porque puede ser oso pardo, oso gris, oso café, ¿sale? Pero ¿cuál es nuestro sustantivo principal? Oso. Ahora, como dice de la Antártida, pues es imposible que sea un oso gris o un oso pardo, ¿sale? Pero puede ser también el oso gris del bosque o el oso gris de la selva o lo que sea. Eso también puede variar, ¿sale? Estos elementos pueden cambiarse, pero quien designa todo es oso, ¿sale? Y en cuanto al predicado, pues nuestro núcleo es suele, ¿sale? Ah, no, perdón, suele cazar. ¿Por qué suele cazar? Es un verbo compuesto. ¿Sale? No podemos dejar solito ahí cazar y luego suele tampoco. Este es como nuestro verbo principal y este es el auxiliar, el de suele. Porque no decimos el oso polar cazar solo, ni decir que el oso polar suele solo. Suele que suenan incompletas ambas ideas, entonces tienen que juntarse en el mismo núcleo. En la segunda, el núcleo no se ve, por lo tanto no lo podemos destacar, no sabemos de quién habla, pero en el predicado sí, y es cenamos. ¿Qué cenamos? Pizza. La 3. Llegaron a la casa los parientes, el núcleo es del predicado llegaron. Y del sujeto, parientes. Aquí está más sencillo, no hay más elementos como en el primer caso. Carlos y Josué son nuestros núcleos del sujeto. Y escribieron es núcleo del predicado. Que escribieron un libro. Pastel es nuestro núcleo del sujeto. Y le podemos aumentar, ¿no? Que si es pastel de chocolate, de fresa, etc., etc. Estuvo delicioso. Estuvo es nuestro núcleo del predicado. Contrato y lo mismo que en la 1, no podemos decir el contrato fue por los ingenieros, o sea, ¿qué onda? ¿Qué dice? O el contrato firmado. Tienen que ir juntos, como núcleo del predicado. Fue firmado. ¿Va que va? De esta manera vamos llegando a nuestras palabras más importantes de una sola oración. Y en un texto, bueno, en caso que tengan que leer un párrafo, pues todo tiene que estar dividido por puntuación. Entonces, esas también nos van a ayudar mucho a distinguir, separar diferentes oraciones e ir entendiendo poco a poco el sentido que lleva cada una. Porque si nosotros nos brincamos esa parte, es decir, identificar algún sujeto, pues podemos perder el hilo de la idea principal. Entonces, para destacar también la idea principal, recuerden que es muy importante que tomen en cuenta el título. ¿Sale? Los títulos, por lo general, suelen ser oraciones incompletas porque hablan del sujeto, ¿no? En este caso, la historia de México, según yo, nos va a decir mucho. No quiere decir que esa sea la idea principal, por favor, no vayan a poner así como el título como idea principal, ¿no? Pero es una pauta para saber de qué va a hablar el texto, porque ni modo que pongamos en el título algo que no tenga nada que ver con lo que voy a hablar en el texto. Por supuesto que el título siempre contiene las palabras clave. Entonces, por ejemplo, en la historia de México hay un sujeto, ¿no? La historia de México. Entonces, ¿cuál es nuestra palabra importante? Historia. Al decir de México, pues obviamente no tenemos por qué meter a Japón o algo por el estilo.
Y luego dice según yo. Bueno, pues tiene que ser una perspectiva diferente a la que me enseñaron en la escuela, porque si dice según yo, pues obviamente algo va a cambiar en lo que yo sé de la historia de México, ¿verdad? Igual acá arriba. Microfilia y microfobia del amor al odio por los hongos. Ah, no, ¿por qué digo micro? No? Micofilia y micofobia, ¿sale? Aquí tenemos ya dos palabras importantes, compuestas, sujeto compuesto, que podríamos entender si nos dedicamos a las cuestiones de biología, pero más desarrollado viene el subtítulo del amor al odio por los hongos, pues ya los hongos, bueno, esta oración o frase, más que nada es una frase porque no tiene verbo, esta frase nos está dando una pauta de lo que va a hablar el texto. Entonces, del amor al odio por los hongos, ¿sale? No va a hablar del amor, no va a hablar del odio, eso es bastante obvio con la formulación de esta frase, sino que va a hablar de los hongos, ¿sale? Y queremos saber, por supuesto, qué es esto de micofilia y micofobia. Lo agrega al inicio, pero pues obviamente a lo largo del texto tenemos que ir entendiendo de qué se trata, ¿sale? Entonces, por ejemplo, acá son pocos los organismos en este planeta capaces de causar emociones y sentimientos tan intensos y contrastantes en las personas que interactúan con ellos, como lo son, ¿sale? Esta es una introducción en la que no se empieza precisamente por la palabra importante, pero sí llega a ella, tarde o temprano llega a ella. Ay, perdón. ¿Sale? Entonces, ahí ya se van dando poco a poco. Este sí me gustaría que lo leyeran más a gusto, ya sea hoy o mañana, en sus casitas, para que puedan practicar un poco esta cuestión de lectura, puedan identificar sujetos, predicados y demás, identificar ideas principales, ideas secundarias, hacer un resumen de este texto y también llegar a hacer una síntesis, es decir, llegar a un aproximado de idea principal. Pero bueno, a grandes rasgos lo que es esta clase es más que nada tomar en cuenta elementos importantes a la hora de analizar un texto desde lo interno, como son las cuestiones de ortografía o de redacción. Bueno, acá más que nada fue de acentuación, ¿no? Sonidos, que son los temas como con más problemitas que ha habido en cuanto a examen. La parte técnica que casi no venía reforzada en versiones anteriores, pero ahorita sí ya creo que ya viene como más así. Por eso les hacemos énfasis en la parte como paratextual o intratextual del texto, ¿no? Es decir, todo lo que tanto habla del texto como lo que no forma parte como el aparato crítico que nos apoya y por supuesto lo externo, ¿no? Y bueno, yo ya le reforcé con esta parte de la distinción entre tipos de texto, no confundir con las funciones de la lengua y diferenciar diferentes tipos de texto. Rápidamente me parece que vi acá una dudita. Expositivo y descriptivo, buena pregunta. La diferencia entre el expositivo y el descriptivo es que el descriptivo detalla, ¿sale? Es como si tuvieras una imagen enfrente y a través de palabras describes. En literatura le llamamos éfrasis, pero tú no estás definiendo nada, ¿sale? Entonces voy a ponerlo por acá. El texto expositivo solo brinda una recreación de algo visible y de conductas, lo que no se ve como fotografía, ¿no? Es decir, tú no puedes tener una imagen científica del egoísmo. A fuerza es como un gesto, pero se puede parecer al gesto de enojo o de seriedad. No es algo que podamos describir, no sé si me explico, a través de una imagen, pero sí podemos hacerlo con palabras.
Y lo que ocurre con el texto, ay, perdón, les puse expositivo, es descriptivo. Perdón, señor. Muy bien, el descriptivo solo aporta una imagen y un acercamiento de lo que puede ser una imagen. Lo que va a ocurrir más que nada es que en un texto científico se va a apoyar de descripciones. En todo caso, en el campo científico, quien tiene mayor dominio es el discurso expositivo sobre el descriptivo, porque el expositivo aporta toda clase de información, ya sea visual o abstracta. ¿Cómo es esto? Definiciones, ejemplos, explicaciones. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se basa en hechos. Ojo, se puede apoyar con la descripción. Pero si su inquietud es saber si a la hora de estar leyendo un texto así, que le ponen descriptivo o expositivo, definitivamente es expositivo, mientras contenga definiciones, explicaciones, ejemplos, desarrollo y demás, es expositivo, ni más ni menos. El descriptivo, ahí les voy otra pistita, es breve. Es súper breve. Incluso yo nunca me he sentido segura o un poco como entendida de por qué se añade como un tipo de discurso aparte, si es la descripción precisamente la que puede aparecer tanto en textos argumentativos, recreativos, como expositivos, como apoyo. Pero bueno, es importante porque una cosa es describir y otra cosa es, en el caso del expositivo, explicar. En el caso del argumentativo, argumentar o comentar, y en el de el recreativo, pues narrar una historia o expresar sentimientos, ¿sale? Entonces son cuestiones bastante diferentes. Cuando estamos en la secundaria los vemos con otros nombres, ¿no? Textos científicos, textos informativos, textos literarios y así, ¿no? Ya poco a poco vamos viendo que hay discursos que pueden tomar la forma de otros. ¿Va que va? Entonces, dicho esto, aquí pongo un poquito el chat. ¿Hay alguna duda hasta acá?